Pues sigue la mata dando. 5 personas murieron a balazos en Chilpancingo en diferentes hechos y otra víctima en Cirándaro durante una refriega entre policías, comunitarios y delincuentes. En Chilapa también, de acuerdo con autoridades de Guerrero, un grupo de sujetos que vestía playeras con el logotipo de la Policía Comunitaria de Huetamo se enfrentaron a tiros con un grupo de delincuentes. Todavía aquí en Cuernavaca, Morelos, los cuerpos descuartizados de 2 hombres fueron hallados en Xochitepec, ubicado en esa misma región. 2 cuerpos en bolsas de basura sobre la carretera Cuernavaca-Acapulco. Mensajes escritos en cartulinas blancas en donde se acusa al gobernador Graco Ramírez, al edil destituido de Amacuzac, Noé Reynoso, y al hermano de un compositor, Joan Sebastián Federico Figueroa, de proteger a un grupo criminal, Guerreros Unidos. El cuerpo calcinado de un hombre encontrado en Nopalucan, Puebla, fue identificado por sus familiares como el sacerdote Erasmo Pliego de Jesús, oriundo de Morelos, de Azochiapan. Ante la desaparición del clérigo reportada desde el pasado 13 de noviembre, se inició la investigación. No hay paz tampoco aquí, no hay respiro y las amenazas están vigentes y sigue la aparición de crímenes. Como una gota constante. Los números son apabullantes, ¿eh? Se acumulan. Hay 2, sobre todo, cifras impresionantes en cuanto a crímenes de enero a la fecha y de secuestros. Sí, y como dice Mario, creo que lo importante es, quizá pasamos de esos asesinatos masivos, de repente camionetas con 20 cuerpos, como allá en Veracruz o en Guadalajara, a lo constante, 3, 4, 5 al día, 3, 4, pero casi cotidianamente. Y en Guerrero, el cambio de gobierno fue como haber agitado el avispero. O sea, con todo y las tropas y bombos y platillos con que se cantó la llegada de nuevas fuerzas federales y demás, en Chilpancingo, que es la capital, te aparecen otra vez más muertos. No es nada más llevar, lo hemos dicho aquí, efectivos, obedece a otras, necesitas otro tipo de recursos para solucionar el problema. Sí, y todo lo quien tuvo que ver con la autoridad de algún tipo está en peligro. En Huitzuco de los Figueroa Guerrero, en poco más de un año, familiares de desaparecidos han descubierto una zona en Iguala con 60 fosas clandestinas y un total de 106 cadáveres. Solo 11 han sido identificados de 106. Solo 11 identificados plenamente por peritos de la Procuraduría. Los otros desaparecidos, grupo conformado por 500 familias que al menos tienen un ausente en casa, se formó en octubre del año pasado, días después de los sucesos de Iguala, donde murieron 6 personas y no se ha dado con el paradero de 43. Caray, pues, parece también un estado de guerra.
ni más ni menos. Sí, absolutamente. La violencia generalizada en muchas regiones, no en todo el país, pero sí en regiones muy focalizadas. Pero además lo increíble, siguen apareciendo fosas, siguen apareciendo cadáveres. Aquí hablamos de 106 y no aparecen los 43. Sí es. Y sigue pendiente eso, ¿verdad? Y la persecución del Chapo. Son dos asuntos que han sido medio cubiertos por las informaciones recientes. Pospuesto nada más. Pues ojalá Eso va a regresar. los familiares de los ejecutados en Narvarte Igual. ya publicaron hasta páginas enteras de los diarios capitalinos pidiendo una explicación, una respuesta. Y nada. Pero fíjate que en ese caso sí veo como un mal manejo de la autoridad. Es que ya tienen a 3. ¿Cómo es posible que no logren desbaratar el nudo, Héctor? O que no quieran. Sí, claro, por eso digo que es un mal manejo de la autoridad, que no ha utilizado sus recursos para saber qué pasó, en qué estaban metidos, qué sucedía ahí. Yo sospecho que se está cubriendo la intervención de crimen organizado en el Distrito Federal. Claro, porque no está focalizado el crimen. Donde quiera hay. Donde quiera. Yo más bien pensaría, a ver, déjame en un estado en el que no se den hechos de este tipo. No se me ocurre. No se me ocurre uno. Es que no tienen por qué aparecer los 43 porque son parte de esta masacre que vemos todos los días. El problema es de que aquí, ¿de quién nos cuidamos? ¿Cómo sabemos quién es el enemigo? ¿Mi vecino? ¿El tipo que vive arriba, el que vive abajo? ¿El que se compró un coche de lujo? ¿El que se dedica a qué? ¿Cómo combatir un enemigo que no sabemos quién es el enemigo? Y es que está muy diluido. Estamos hablando de una población del área metropolitana de 20 millones de habitantes. ¿Cuántos están en el crimen organizado? ¿2,000, 3,000? No lo sabemos. No sabemos. Cuando le toca a uno, sí, es un escándalo. Y si nos vamos a lo opuesto, a un pueblo de 1,000 habitantes, sí. Tampoco sabemos quién es el crimen organizado porque es casi todo el pueblo, generalmente. Sí afecta. No, y evidentemente el hecho de creas suspicacia cuando no das resultados. Y si hay un encubrimiento, porque no quieren reconocer que hay crimen organizado, no hay un paso hacia la solución. O sea, el gobierno tendría que ya decir, sí, señores, reconozco que me he equivocado estos meses, o estos 2 años y medio que llevo en el gobierno, hoy reconozco que hay crimen organizado porque lo hay. Pero efectivamente lo de Narvarte igual no avanza porque no quieren terminar de reconocer que sí hay células del crimen organizado. Llámenle Zetas o Guerreros Unidos o Rojos o lo que quieran. Porque aquí es nuevamente el eufemismo. No hay crimen organizado, pero hay bandas que cobran derecho de piso. No hay crimen organizado, pero hay narcomenudeo, ¿no? Todos son como delincuentes individuales que no tienen entre sí ningún tipo de lógica. Bueno, aunque se reconociera, sí hay crimen organizado. Están los Zetas, están todos. ¿En qué avanza eso, la investigación del asesinato de la Narvarte? Sí. En nada. No va por el reconocimiento del crimen organizado, va por el... Aquí está. Era por el problema, los mataron por 1 kilo de lo que quieran, por dinero, y fueron estos y estos. Y ya ni siquiera tiene que reconocer nada, tiene que dar resultados. Eso. Y yo creo que lo saben y es alguien que les afecta políticamente mucho. O sea, el propio gobierno, porque se han cansado de decir que no hay crimen organizado. No, es que es un problema político. Es un problema que sucedió en el Distrito Federal y no le afecta al gobierno del Distrito Federal. Es curioso, pero así es. Le afecta al gobierno federal. Entonces, por eso el gobierno del distrito dice, a mí no me están cayendo los rayos.